Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de algunos cuentos chinos. La verdad, el presidente de la República no ha podido explicar a cabalidad qué hacía encapuchado metiéndose, digamos, a un chifa, con el dueño del chifa, que resulta es proveedor del Estado peruano. Cada vez se van descubriendo más cosas. Raro, ¿no? Raro. Por supuesto, también vamos a hablar de las elecciones y de la pasmada de Rafael López Aliaga ayer en el aeropuerto en Piura. Después apareció en la noche menos pasmado. De todo esto va este programa y, por supuesto, de todo sobre las elecciones. Les recuerdo que hoy, martes, tenemos el segmento por el que yo más peleo, preguntas del público, porque me encanta hacerlo y vamos a conversar con ustedes. Y también tendremos, por supuesto, en la segunda hora nuestro bloque electoral con candidatos y candidatas a la Cámara de Diputados y al Senado. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos con los cuentos chinos, pero primero tenemos un paro. 14. Ya no va a ser el 15, va a ser el miércoles 14, mañana. ¿Se acuerdan que estábamos comentando el paro anunciado para el jueves 15? Bueno, la reunión de los gremios con el gobierno terminó en esto, en el anuncio de que el paro va de todas maneras. El gobierno ha tratado por todos los medios de deslegitimar la medida. Y es verdad que hay algunos representantes de transportistas que tienen intereses, hay que decirlo, políticos. Martín Ojeda es candidato de Avanza País al Senado y es el presidente de la Cámara Internacional de Transporte y uno de los animadores de este paro. Pero también es cierto que la cifra de asesinatos durante el gobierno de Geri sigue en aumento, en particular en el caso de los transportistas. Vamos, según las cifras de la República, en 91 fallecidos. 91 fallecidos entre agosto del 2024 y noviembre del 2025. ¿Ok? Hay 69 choferes, 12 pasajeros y 5 cobradores, 3 jaladores, un vendedor y un gerente. 250 empresas se van a sumar al paro este 15 de enero. Estamos hablando de una industria asolada por la extorsión. Igual que bodegueros, hay que decirlo, pequeños negocios, igual que orquestas, igual. Pero en el caso del transporte público de pasajeros, la actividad es masiva, masiva. 91 fallecidos vinculados al sicariato y a la extorsión a empresas de transporte público. Se aprobó una ley con algunas medidas administrativas, todavía no se ha reglamentado. Sí, pues, ayer el presidente de la República tuvo que escuchar a una mujer, a una señora, que logró abrirse paso entre la seguridad del presidente en este evento, en el patio de máquinas de la empresa Santa Catalina, donde se discutía con los transportistas lo que iban a hacer, y la señora le dice al presidente: ¿quién me apoya a mí? A su marido lo dejaron gravemente herido. Tenía un sobre repleto de cuentas médicas. Ella decía: yo no soy una delincuente, no va a hacer nada. Yo lo único que quiero es que el presidente sepa que nadie me apoya a mí. Tengo un marido que estas mafias quisieron matar, no lo lograron matar, está gravemente enfermo. Y acá están las cuentas.
De repente así entiende el señor Geri. Entiende que el tema no es su TikTok, ni sus paseitos, ¿no? Ni que se levanta de madrugada y va a los penales. No. Que hay historias concretas y reales de niños huérfanos, de esposas que no pueden lidiar con los gastos médicos que representa la cantidad de heridos que además está dejando esta tragedia. Y claro, al presidente le gusta ir a penales, ¿no? De madrugada. Entonces ahí sí, con el jefe del INPE hacen operativos. ¿Y qué ha estado haciendo el jefe del INPE últimamente? Esta es una denuncia que salió este fin de semana en Cuarto Poder. Bueno, el señor jefe del INPE, muy protegido por el señor presidente de la República, Iván Paredes, se dedica a contratar a jovencitos y jovencitas sobre todo, sin ninguna experiencia. Se reúnen con él, salen de ahí y están contratadas. Entre 3.000 y 10.000 soles. ¿No? ¿Cómo es la cosa? No sé. Entran, hablan con él y están contratadas. No hay ningún proceso regular de selección. Si esta es la cabeza del Instituto Nacional Penitenciario, ¿cómo es el resto? ¿Qué es lo que tienes que arreglar? Primero, empecemos por ahí, primero. Y luego ayer el presidente de la República justificó nuevamente su reunión secreta con un empresario chino. De nuevo, la justificó. Y dijo que van a realizar unas actividades lindas, el 1 de febrero. Van a hacer actividades en Palacio y que por esa razón tenía que reunirse con este señor Yang, conocido como Johnny Yang. Pero lo que no nos contó ayer es que este señor, el dueño del Chifa y de todo lo demás, son como 17 empresas, es proveedor del Estado peruano. Y su empresa le debe al Estado peruano una hidroeléctrica completita en Apurímac, que la tiene que entregar en marzo y que ni remotamente va a estar lista. Este señor se mueve en los círculos más importantes de la embajada china, pero no es el embajador. Y ahora resulta que el señor presidente de la República es organizador de eventos. Como yo decía ayer, ¿qué? ¿Se va a meter dentro del dragón chino y va a dar vueltas el Día de la Amistad Perú-China? Yo entendería que si quieren hacer algo especial, pues ministro de Cultura, ¿no? Ya. Ni siquiera el canciller, que tiene cosas más importantes que hacer, una dirección de relaciones hacia Pacífico, ¿no? El presidente de la República yendo encapuchado de noche, a las 10 de la noche, el 26 de diciembre, quedándose hasta medianoche en un chifa para hablar del Día de la Amistad Perú-China. ¿Qué cree que somos idiotas? Con un proveedor del Estado que está en deuda con el Estado. La presidenta del partido del señor presidente de la República es de ascendencia china y debe tener muy buenos contactos. Y el señor presidente de la República se ha reunido en varios eventos con personalidades de la comunidad china en el Perú. No tiene nada de malo, está muy bien, le interesa mucho el tema de China. En un contexto complicado, hay que decirlo, para el Perú. Porque las advertencias que vienen de los Estados Unidos sobre los países que hagan negocio con sus enemigos no son nada sutiles, ¿ah? ¿Qué hace el presidente de la República reuniéndose a medianoche, reitero, encapuchado, el 26 de diciembre? Cuando todo el Perú en la costa, por lo menos, estamos así muertos de calor. ¿No? El 26 de diciembre a medianoche, comiendo chifa, solito, con su amigo, del cual hay registro, además, de ingreso al Congreso para un evento organizado por el señor Geri, desde el 2024. Un personaje que viajó en la comitiva de Dina Boluarte a China, pero que además es empleador
por lo menos se le ha visto hasta hace muy poco, al hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y que además es proveedor del Estado. Proveedor del Estado que emplea al hermano de la presidenta, expresidenta de la República, mientras era presidenta también. No, esto está más manchado que mantel de chifa después de comer, ¿no? Y no porque se derramara el guantán sobre la mesa. Manchadísimo el asunto. Pero, como decíamos, sigue el camino de dos expresidentes, Boluarte y Castillo. El señor Yang puede ser muy honorable, pero si quiere reunirse con el señor presidente de la República, o va a Palacio, o lo invita formalmente a comer comida china con su gabinete, con sus asesores, ¿no? No tiene nada de malo comer comida china, a todos nos gusta. Pero esto no es tan inocente como quieren hacerlo ver. Fernando Rospigliosi, sobre lo que vamos a volver más adelante, dijo que, bueno, le gusta el chifa, pues déjenlo comerse su chifita. Así, con un proveedor del Estado, a solas, 26 de diciembre, sin que conste en ninguna parte, sin registro, encapuchado, para celebrar el Día de la Amistad Perú-China, para organizar un evento. El presidente ayer lanzó una larga explicación diciendo que él siempre dice que se ve mal y que no hagas lo que está bien aunque se vea mal, porque si se ve mal, mejor no hacer. Bueno, y que sí, pues, y que luego tuvo esta actitud de que merecía un jalón de orejas. Pero esto es arratea. Esto es Dina Boluarte en la playa, al lado de la playa Míconos, desapareció un fin de semana. ¿Ok? Le dijo a los transportistas, bueno, acepto el jalón de orejas, sí, pues no hemos reglamentado la ley, ¿no? Claro, claro. Sí, no hemos hecho lo que dijimos, no hemos coordinado, ¿no? Como habíamos dicho que íbamos a coordinar con el Poder Judicial y la Fiscalía, ¿no? Pero si ustedes se van a la huelga, yo me voy a la huelga con ustedes. ¿Así? Bueno, tendría que leer su Constitución, ¿no? El presidente de la República no tiene derecho a huelga, por si acaso. Es personal de confianza, digamos. Y el presidente de la República no se va a hacer una protesta contra sí mismo, pues no se pase. Sí, yo pecador, yo el peor de todos, ya está listo, página pasada. No. Lo que se le está pidiendo a Geri es que gobierne. Quería ser presidente. Se aferró con uñas y dientes cuando lo quisieron censurar como presidente del Congreso. ¿Se acuerdan al día siguiente o a las horas de haberse juramentado? Se aferró con uñas y dientes al cargo. Bueno, pues gobierna. El poder no es para reunirte a escondidas con un proveedor del Estado y después contarnos un cuentazo. Eso es arratea. Eso es Dina Boluarte desapareciendo fines de semana enteros, o operándose la cara con anestesia general, desaparecida, sin pedir permiso. Un presidente de la República no se ausenta. Y aun cuando tenga una actividad privada, esa actividad privada consta como actividad privada. Pero consta, no desaparece. Porque es el presidente de la República. Yo no soy la presidenta de la República, usted que me ve tampoco, podemos hacer lo que queramos. El presidente de la República no puede hacer lo que le da la gana. Por si acaso, los que están postulando al puesto, entérense de una vez. No, porque la Constitución dice que representas a la nación 24/7, todo el tiempo. No dejas de ser presidente cuando te vas a dormir y eres presidente cuando te pones el terno y la corbata. No, eres presidente todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué parte no entienden? No entienden, pues. Y los que están postulando parece que tampoco entienden, ¿eh? Porque muy pocos han criticado la conducta de Geri. Para nada. Bueno, ¿cómo lo va a criticar pues Keiko, Rafael López Aliaga, Acuña, Luna? Si es de ellos lo han puesto en el poder. Ellos lo han puesto en el poder. No lo ha puesto nadie más. Para hacer las cosas que ellos quieren. ¿Quién lo ha puesto en el poder? ¿Nosotros? ¿El pueblo peruano? No. Es un congresista que entró como accesitario de Vizcarra.
trepó dentro de Somos Perú, lo eligieron último año del Congreso, como presidente del Congreso, justamente porque es el último año y ningún partido quiere hacerse cargo del Congreso, porque perjudica sus posibilidades electorales, y salió presidente. Bueno, que se ocupe pues. Ni una palabra de la derogatoria de leyes pro crimen. Ni una palabra. Cero. Zip. Nada. Sin embargo, hay que decir que ha habido un cambio en el tema de la derogatoria de las leyes pro crimen. Renovación Popular por lo menos admite que 2 son pro crimen. Las que tienen que ver con Soto, su adversario en campaña. Las de prescripción de delitos. Pero ni una palabra ayer sobre leyes pro crimen. Restituyan el tipo penal de organización criminal para todo delito. Restituyan la vigilancia telefónica. Inviertan para poder tener inteligencia operativa. Restituyan la colaboración eficaz. Son instituciones que permanecen pero completamente acotadas, con lo cual dejan de servir. Pero no, de eso no van a hablar. Mea culpa, sí, reconozco, acepto el jalón de orejas. Voy a convocar una mesa de diálogo, ¿no? Entre abogados, todos que tienen patrocinio de delincuentes que se benefician de la ley de procrimen. Ya, una maravilla. Entonces, bien parado, pues, mañana. Bien parado. No se diga el día de mañana que a Gerí nadie le organizó un paro. Bien parado mañana. 93 muertos. Entre pasajeros, choferes, cobradores, dateros, todos los que están en el negocio. Cae una bala. Y han habido incidentes donde ha podido morir mucho más gente. Cualquiera que me esté escuchando que ha estado cerca a uno de estos incidentes lo sabe. Sicarios recorren Lima y matan por encargo. ¿Cuánto cuesta matar a una persona? 500 soles. Por 1000 soles te matan. La vida no vale nada en el Perú. Y tienen, ¿no es cierto?, la desfachatez de decir, bueno, acepto el jalón de orejas. Esto no es un asunto menor, es un asunto gravísimo. Estamos llegando a 6 muertos diarios. Promedio. Ese es el legado de Dina Boluarte. Y va a ser el legado de Gerí. 6 muertos diarios. Pausa y rezamos con elecciones. Rafael López Aliaga se pasmó durante una entrevista y llamó profundamente la atención. Sus defensores salieron inmediatamente a decir que aquí no pasa nada. Pausa y volvemos. ¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 pepas para arrancar el año con Edipesa. Pepa 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Pepa 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Pepa 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Pepa 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Pepa 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país. Muy bien, y vamos a las elecciones. Ayer un incidente en Piura causó, digamos, entre risa y burla y también preocupación en las redes sociales respecto a la salud del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.
El candidato estaba contestando una entrevista dentro del aeropuerto, aparentemente en un salón VIP, un salón especial o cercano a él, pero en una parte, digamos, ¿no? Pero se escuchaban los anuncios que se perifoneaban en el aeropuerto. Según sus seguidores y su campaña, él, por escuchar el anuncio, donde había una demora en el vuelo, perdió la atención de la entrevista. Puede ser, yo cuando estoy acá con ustedes estoy absolutamente concentrada en lo que estoy haciendo, ¿no? Parece que él no tiene esa capacidad de concentración. Se distrajo, ¿no? Pero lo que se vio recordó mucho el famoso debate donde Rafael López Aliaga, como ustedes recordarán, se presentó balbuceante, sin coordinar ideas. Veamos el video. Entonces, ahí hay dos temas que he desarrollado acá en Piura y también me he preocupado para acabar esta primera introducción de la gente que ahora recibe pues 125 soles, que ya cumplió 65 años, lo que se llama pensión 65 o la ONP, que es una estafa. Le dan una cifra que no que es una cifra realmente. Realmente es una cifra mínima que no con 125 soles no. Raro, ¿no? Pues normalmente uno dice, un momentito, por favor, están haciendo un anuncio importante, vamos a interrumpir la entrevista. Más López Aliaga viaja con una corte, pues, de personas que se ocupan si postergan el vuelo o no, ¿no? Parecía estar muy poco en la entrevista, estaba más en otros asuntos en su cabeza. Pero, bromas aparte, si uno ve el video y no escucha el perifoneo, parecía un accidente cerebrovascular, ¿eh? Una ausencia, lo que se llama, ¿no? Simplemente sales y después regresas. Podría ser. No lo sé, no soy responsable de la salud de López Aliaga, pero sus seguidores inmediatamente salieron a criticar a cualquiera que lo criticara. Estaba borrando en el camino acá cientos de cuentas trolls, ¿eh? ¡Qué bárbaro para tener contratado! Y dicen, eso gastan la plata. Lo que sí en la noche salió con el señor Batters, que ya no postula a nada, es una pena porque yo siempre creí que iba a animar mucho la campaña, y era el mismo de siempre, ¿eh? Pero los delirios que tiene López Aliaga y la mitomanía que exhibe, alguien la va a tener que analizar en algún momento. En mi caso concreto me dedicó a algunas líneas que siempre dedica, diciendo que yo había traicionado mi formación. Si se refiere a mi formación como abogada, yo fui formada en la defensa del Estado de Derecho. Y creo que los contratos se respetan y la propiedad privada también. Soy una gran defensora, y lo seré siempre porque creo en el Estado de Derecho y respondo a mi formación. Soy una gran defensora de los contratos y una gran defensora de la propiedad privada en la que él no cree. Obviamente también creo que las obras se hacen con expediente técnico. Me imagino que eso para él es una traición a la formación. Y si se refiere a que soy católica, yo creo que un católico como él defiende a la vida, ¿no es cierto? En todas sus formas. No le desea la muerte al prójimo, ni dice que se va a cargar a Gustavo Gorriti, y eso es una gran formación católica. Yo no he traicionado mi formación católica. No sé si sea tan buena como la de él, pero por lo menos respetar la vida, defender la vida, es algo que nunca he traicionado. Y su mitomanía
y tengo que advertirlo porque anoche volvió a las andadas, lo lleva a decir cosas que son absolutamente falsas, pero absolutamente falsas ya de naturaleza personal. El señor López Aliaga nunca fue amigo de mi padre, no conoció a mi padre, porque se lo preguntamos a mi padre antes de morir. Ni es su amigo, ni lo conocía. Pero no para de mencionarlo. Eso es mitomanía. Lo sabemos porque en el 2021 también lo mencionó en campaña. Y se lo preguntamos. Mi padre murió el 2021. En mayo del 2021, después de la campaña, y nos dijo con toda claridad, y mi madre que está viva también, al señor no lo conocemos. Nunca lo hemos visto. Eso es mitomanía. Eso es delirio. Entonces, tal vez el incidente de Piura no es meramente la escucha de su vuelo atrasado, ¿no? Porque estas obsesiones con personas particulares, estos ataques permanentes, Gorriti, Villarán, Gorriti, Rosa María Palacios, La Encerrona, ¿no? ¿Eso es normal? ¿Es un candidato presidencial que va puntero, que va a ir a la segunda vuelta? Decir que va a ganar en primera vuelta, en fin, hay candidatos que lo dicen, ¿no? Esa no se la creyó ni Batters. Pero todo lo demás es parte de una conducta que no tiene explicación lógica, salvo algún tipo de dolencia. Yo no soy médico, pero ahí algo raro está pasando. En esa cabecita cosas raras pasan. Muy bien, primero la gente logra un gran triunfo, hay que decirlo, porque el Jurado Nacional de Elecciones, como pone hoy día en portada La República, reconoce fallo en su plataforma, en Declara Más. Reconoce ese fallo. Y al reconocer ese fallo para primero la gente, lo reconoce para todos. Para todos. Y esto es bien importante porque, a ver, si la administración le dice al administrado, usted tiene que cumplir un requisito, y el administrado lo cumple, pero el medio para cumplirlo falla, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la administración o del administrado? De la administración, pues, en cualquier país del mundo. Entonces, primero la gente tiene ya el derecho a que se le abra, por excepción, por 12 horas, el sistema para que pueda inscribir a todas las personas que ya había inscrito manualmente, digamos, ¿no? Porque presentaron las cosas presencialmente. Pero con miras a que esta excepción genere un precedente. Y un precedente muy, muy positivo, creo yo, y muy importante. El futuro de Rafael López Aliaga y de Mario Vizcarra se decide el 15 de enero. El Jurado Nacional de Elecciones ha convocado para pleno el 15 a las 8:30 de la mañana. Hay una audiencia virtual donde se va a ver el caso en apelación de López Aliaga, que viene desechado por el Jurado Electoral Especial, y el de Mario Vizcarra, que viene confirmado del Jurado Electoral Especial. El de Mario Vizcarra son dos, no puede postular ni al Senado ni a la Presidencia de la República por una condena de peculado del año 2005 que él no apeló. Tiene más de 21 años la condena, que él no apeló. Si lo hubiera apelado, lo hubiera ganado. Pero no la apeló, porque era una condena que no tenía prisión efectiva. Y le ponían una multa mínima y la pagó. Por un tema que tiene que ver con el Fondo de Apoyo Gerencial que le pagaron a través de PNUD durante 7 meses. Un asunto que, de verdad, no es delito, ¿eh? Y después se ha confirmado en N de sentencias que no es delito. Pero además, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que probar si se aferra a su jurisprudencia o respeta los fallos del Tribunal Constitucional. Va a ser interesante de ver también, ¿eh? Muy interesante de ver. Muy bien. Y
vamos a dos del Congreso que no puedo dejar pasar. Les decía que íbamos a volver sobre Fernando Rospigliosi. Ayer, en una audiencia sobre el caso Callara, en el que Fernando Rospigliosi no es parte, Fernando Rospigliosi se conectó como presidente del Congreso a incriminar a los jueces, a intimidarlos, a decirles que si no archivaban el caso Callara, la masacre de Callara, iban a ir presos. Tienen que ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia, ante la OCMA, penalmente, prisión. Un presidente del Congreso, un congresista, que se aboca a una causa en el Poder Judicial, eso se llama abocamiento indebido, es delito. ¿Qué quería Fernando Rospigliosi? Que los jueces no aplicaran el control difuso y violaran la Constitución, señalando que el caso Callara ha prescrito. Y como ha prescrito, porque efectivamente la masacre fue hace 38 años, pero fue una masacre, ¿eh? Eso no hay duda. Y la ejecutaron militares, tampoco hay duda. Como el caso ha prescrito, según Fernando Rospigliosi, porque no existe la lesa humanidad, la masacre la borra el paso del tiempo, esa es su teoría. Entonces, si los jueces no hacen lo que a él le da la gana, los va a meter presos. Y se los dijo en medio del proceso. Yo nunca había visto una cosa así. Y esto no puede ser pasado por alto. Ya hay ahí algún tema también como el de López Aliaga. Y yo no lo puedo explicar. ¿Cómo te vas a meter a un juicio, a una audiencia de un juicio que está en curso, a intimidar a los jueces con tu autoridad de presidente del Congreso? Miren, ni políticamente ni jurídicamente. Es una violación del Estado de Derecho por donde la miren. ¡Qué horror! Fernando Rospigliosi fundó APRODE, por si acaso. No, yo ni siquiera lo puedo creer. Y lo otro es el caso de Kira Alcaraz. ¡Ay, Diosito lindo! El congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, nos cuenta cómo ve la cosa. Creo que tenemos el video, por favor, si lo podemos pasar. Hablando objetivamente, señor presidente, y esta comisión tiene que ser muy objetiva, no tenemos que guiarnos por presuntos actos irregulares que después de una investigación seria o no es responsable de un hecho o sí es responsable de un acto delictivo o una falta ética. Y esta comisión, señor presidente, estamos todos en la obligación de poder garantizar una investigación clara, una investigación seria y obviamente luego emitir un informe en el cual se haya considerado todos los procedimientos propios del Congreso de la República. Señor presidente, en el caso de la congresista Alcaraz, de pronto hemos visto a una congresista que muestra comportamientos iracundos, y es más, lo ha manifestado el fiscalizador que ha realizado la denuncia. Pero también, señor presidente, hay que ser muy enfáticos en hacer mención. Se habla de una agresión. Entonces, del video que hemos podido notar todos, yo he visto, señor presidente, un forcejeo entre la congresista, que tal cual ha manifestado el fiscalizador, se ha mostrado iracunda, vehemente, tal vez inclusive han lanzado algunas palabras inapropiadas. Será materia de investigación, señor presidente, ver si efectivamente ha existido o no una agresión física en contra del fiscalizador, el cual le haya provocado una causa grave que haya ido contra su integridad física. Por ello, señor presidente, creo que es pertinente que se inicie las indagaciones preliminares a efectos de poder llevar a cabo una investigación seria. Y es oportuno también para que la señora congresista Alcaraz pueda aclarar y deslindar presuntas responsabilidades de esta nueva denuncia en su contra, de una presunta agresión en contra de un fiscalizador. En ese orden de ideas, señor presidente, es oportuno de que esta comisión, por intermedio de vuestra presidencia, convoque al fiscalizador a efectos de conocer su declaración, seguramente a la congresista Alcaraz, para que pueda hacer sus descargos pertinentes. Y hay un tema muy importante, señor presidente, es al médico en el cual se ha llegado a cabo
o se ha llevado a cabo un informe de examen médico, regista hacia el presunto agredido, para ver el daño que le ha causado la presunta agresión. Hasta donde hemos podido notar, señor presidente, siendo objetivos, hemos visto el forcejeo de la congresista con el fiscalizador. Bla, 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 bla. Lo que está diciendo es un forcejeo, ¿ah? No es una agresión. Ah, traigan al médico legista para que prueben el daño físico. No hay ningún daño físico, pues. O sea, si la congresista Alcaraz no le causa heridas leves o graves, entonces no es tan grave, pues. Está iracunda, ¿no? Este es el Congreso. Por eso siempre les digo, todos los días les recuerdo, por estos no. Por estos no. Si algo nos tiene que enseñar este Congreso es por quién votar. La conducta de este Congreso nos va a dar lecciones todo el verano. Y las va a seguir dando, las viene dando hace 4 años. Sobre por quién no votar. Ni por los partidos que actualmente están en el Congreso que apañan todas estas cosas, porque ayer le iniciaron la investigación, pero que venga el afectado, que venga el médico legista. No es agresión, es forcejeo. Oh, forcejeo no está tan mal. Un congresista de la República ayer se ha metido a un juicio a amedrentar a los jueces. Entre eso y Kira Alcaraz no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Una congresista evade la acción administrativa que hay sobre su vehículo. Un congresista evade la acción de la justicia amedrentando jueces. Es exactamente igual. Pero claro, si permites que la congresista, ¿no es cierto?, le increpe lo que le da la gana y abofetee a un fiscalizador, entonces no hay ningún problema para que el presidente del Congreso amedrente a jueces. Es lo mismo. Son acciones de amedrentamiento. Kira Alcaraz amedrentaba al fiscalizador. El señor Rospigliosi amedrenta a los jueces. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen impunidad para hacerlo. Porque están convencidos de que nada les va a pasar. Porque son omnipotentes. Porque ustedes los pusieron ahí con sus votos. Es hora de sacarlos de ahí con sus votos. Vamos a la pausa y viene preguntas del público. Y luego en el bloque electoral vamos a tener 3 candidatos: César Bazán, Beatriz Mejía y Víctor Canales van a estar con nosotros. Pero primero, preguntas del público. Pausa y regresamos. Muy bien, y estamos en nuestro segmento favorito, preguntas del público. Yo contesto lo que sé, lo que no sé, les voy a decir, no tengo idea. Y lo que podamos averiguar, ya lo dejamos para un próximo programa. Vamos a ver qué piensan ustedes de lo que está pasando en el Perú y por supuesto en el mundo. En el mundo están pasando muchas cosas, ¿ah? Y cosas muy importantes, pero con una campaña electoral tenemos que dedicarnos ciertamente a lo que pasa acá. Primera pregunta, por favor. Una pregunta de Jetila. ¿Qué opina acerca que partidos por los cuales no debemos votar ocupen las preferencias para el Senado? Bueno, así es la democracia. Así es la democracia. En la democracia manda mayoría. A mí me puede gustar o no gustar, a usted también, pero así es la democracia. Pero yo sí creo que el voto popular en este momento está buscando recién.
O sea, la mitad del país no sabe por quién va a votar. No tiene ni idea. No ha buscado, no ha leído, no se ha informado. Recién está buscando. Y nosotros tenemos un mensaje muy poderoso. Por estos no, desde hace meses. Y yo creo que ese mensaje va a calar. Va a calar de alguna forma, pero va a calar. Porque sobre todo lo que más importa es el Senado. De ahí hay unos números mágicos, ¿no? Si tienes 41 propios o en alianza, gobiernas el Perú con tranquilidad, no hay ningún problema. Si tienes 31, tienes la posibilidad de legislar sin problema. Y no te van a vacar tampoco. Si tienes 21, no te vacan. Entonces, sí, es complicado. Y el otro problema complejo, que creo que queda cada día más evidente para ustedes, es que la valla la van a pasar 5 partidos. ¿Cuáles son esos 5 partidos? Eso depende de ustedes. Porque el resto se va a atomizar. Y a eso juegan los partidos que hoy están en el Congreso. Somos más conocidos, tenemos más recordación. Con que pasemos la valla, con 6%, nos repartimos entre nosotros el Congreso porque todo el resto no van a pasar la valla. Y ahí hay un voto estratégico, que ese es el que se va a definir la última semana. De eso vamos a hablar mucho. Es, bueno, yo no quiero que este y este y este lleguen al poder. ¿Por quién voto para que este y este no lleguen al poder? Por alguien que pueda pasar la valla. No es lo que yo quiero, pero estás adelantando la segunda vuelta a la primera. Y sí, en el Perú hay un voto estratégico, por supuesto que lo hay. Esa es la razón por la cual López Aliaga no pasó a la segunda vuelta en el 2021. Muchísima gente de derecha votó por Hernando de Soto, pero con la convicción de que eso generaba que Rafael López Aliaga no pasaba. ¿Hay un voto estratégico? Sí. Ese se organiza la última semana. Ese se organiza en abril. Hoy hay preferencias, no. Entusiasmos así locos, no. Alguien que tenga 20%, 30% de intención de voto, como pasa en otras democracias, no. Hay apatía, hay frialdad, es lo que hay. Eso es lo que tenemos ahorita. Así que todavía es muy pronto para saber. Siguiente, por favor. Rosa María, ¿pero Rospigliosi puede ser denunciado porque algún delito se está cometiendo al interior de esa manera? Yo creo que sí. Se llama abocamiento indebido. Porque no está ahí como testigo, no está ahí como abogado, no está ahí como fiscal, ni como juez, ni como parte agraviada, ni como imputado. ¿Qué está haciendo ahí? Está ahí como presidente del Congreso para intimidar jueces, diciéndoles que tienen que cumplir una ley que es inconstitucional. Porque así lo interpreta hasta hoy todo el Poder Judicial que ha aplicado control difuso y hasta ahora no les liga una. Porque realmente tienes que ser muy mal formado para no entender que esa ley es inaplicable. Yo creo que sí. ¿Quién lo va a acusar? ¿Quién lo va a denunciar? Los familiares del caso Callara. ¿Pero algún político va a levantar la mano y va a decir, oiga, señor Rospigliosi, si eso no se hace? ¿Algún político en el Congreso? ¿Alguno de sus colegas parlamentarios? No creo, ¿no? No creo. Siguiente, por favor. Félix Fernández. Buenos días, Rosa María. ¿Se puede cambiar el sistema electoral sobre los partidos políticos sabiendo el mundo se maneja en dos corrientes políticas, que en el Perú la política se convirtió en negocio? Señor Fernández, tiene que mejorar su redacción porque es muy complicado. No sé cuáles son las dos corrientes políticas del mundo. Ahora, ¿sí se puede cambiar el sistema electoral? Claro que se puede, pero no durante un proceso electoral.
porque las reglas son las reglas y tienen que cumplirse para todos mientras el partido dura. Yo no cambio las reglas durante el partido. Entonces, en teoría, un año antes del proceso electoral se cierran todas las modificaciones electorales. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido modificaciones electorales muy serias, sustantivas. Y esas modificaciones electorales que buscaban una mayor participación política tenían unos filtros que fueron eliminados. Entonces, armar un partido ha sido más fácil. De hecho, habían 10 en el Congreso que mantenían su inscripción y se han logrado inscribir aproximadamente 30 más, porque hay alianzas, ¿no? Entonces, no era difícil armar un partido. Pero la idea era que con las PASO se reducían a 10, a 12, ¿no? Y con ese número íbamos a una elección general. Se volaron las PASO, pues. Y no solo se volaron las PASO, sino que modificaron sustancialmente la Constitución para incluir la bicameralidad, 2 cámaras, aumentando dramáticamente el número de congresistas, pero consolidando el poder del Senado sobre cualquier otro órgano del Estado peruano. El Senado es más poderoso que la Cámara de Diputados. El Senado es mucho más poderoso que la Presidencia de la República. El Senado es más poderoso que cualquiera. Ese es el problema. Entonces, el sistema electoral y la forma de gobierno están imbricados. Han cambiado la forma de gobierno y el sistema electoral en cambios importantes. Y hay algunas preguntas que hasta ahora no tienen respuesta, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que definir. La valla del 5% se ha aplicado siempre para un Congreso unicameral. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué pasa si tengo 7% en diputados y 4% en senadores? ¿Qué pasa si tengo 5% en diputado nacional, pero tengo 4% en diputado regional? O sea, tienen que definir esto de una buena vez, ¿ah? No me queda a mí nada claro leyendo la ley. El sistema electoral puede y debe cambiar cuando regresemos a un Congreso sensato que restituya las PASO. Aunque, hay que decir, este sistema más sencillo, con militancia real para constituir partidos, ha sido derogado también. Termina este proceso electoral y volvemos a la valla del 1.000.000 de firmas, de adherentes, las que compras con fideos. Ahí sí, pues es un negocio, ¿no? Con gaseositas compras firmas de adherentes, que es un sistema nefasto. A eso vamos a regresar, porque eso es lo que ha aprobado el Congreso para el futuro. Increíble. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Gladys Nieves. Rosa María, usted siempre dice por estos no, y yo estoy de acuerdo. Pero ¿por qué entrevista a los candidatos de los partidos que están en el gobierno? Porque la decisión es de ustedes, no mía. Imagínense ustedes que yo me voy a sustituir a la voluntad popular. Ni que fuera candidata yo. Porque algunos candidatos se sustituyen a la voluntad popular, ¿no? La decisión es de ustedes. Y si ustedes eligen tener exactamente los mismos partidos, son 5 años, ¿eh? Yo lo que no puedo entender es que un Congreso que hoy tiene 5% de aprobación se reconstituya exactamente igual o muy parecido. Me parecería extraño. Pero ustedes tienen la oportunidad de evaluarlo y tienen la obligación y el derecho de hacerlo. Los candidatos que vienen acá son los que quieren venir, ¿eh? Nadie viene con una pistola en la cabeza tampoco. Felizmente, como hay muchos, siempre tenemos invitados para ustedes. Siguiente, por favor. Jean-Pierre, ¿es solo necesario derogar las leyes pro crimen o se tienen que restablecer las anteriores a estas? Sí, las dos cosas, pues, porque si yo simplemente derogo, no resucita la ley muerta. Cuando tú derogas una ley con otra ley, al derogar esta, no resucita la primera. Principio básico del derecho. Y
Estoy como López Aliaga, me están poniendo un cartel por si acaso. Ya leí lo que dice el cartel, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué hay que hacer en este caso? En este caso hay que hacer una ley integral. Regulas la institución que quieres regular. No sé, la prescripción. La regulas y derogas la ley anterior. De nuevo, quieres regular las escuchas telefónicas. Regula las escuchas telefónicas, derogas lo anterior. Quieres regular la colaboración eficaz. Quieres regular el tipo penal crimen organizado. Entonces tienes que regularlo y derogar todo lo anterior. Las dos cosas son importantes, por eso hay que presentar los proyectos de ley. Entiendo, hay varios, me parece que es Diego Pomareda, que ya tiene los proyectos de ley listos. Listos, son 15 proyectos de ley para regular y modificar el Código Procesal y Código Penal. El Código Procesal Penal y el Código Penal son básicamente las herramientas que han permitido un relajamiento en la persecución del delito en el Perú. Y por ahí hay que ir, esos son muy importantes. Muy bien, me dicen que ya terminó nuestro tiempo. ¿Para eso era el cartelito o una pregunta más? ¿Una más? No, ya no. Dicen que no, que tengo que leer la mención, que tenemos que cortar la primera hora. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos que ir con nuestros invitados en la segunda hora. Nadie se mueva del bloque electoral. Muy bien, vamos con la medición de EDIPESA. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En EDIPESA encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. EDIPESA impulsando la industria a nivel nacional. Nos tenemos que despedir brevemente. Nadie se mueva, reitero. Regresamos con 3 invitados. Viene César Bazán, candidato del APRA, Víctor Canales, candidato del Frente Esperanza, y Beatriz Mejía, candidata de Confe en el Perú. Pausa y regresamos con ellos 3. Llegamos a nuestro bloque electoral. 3 candidatos, 3 todas las mañanas para ustedes, para que los vayan conociendo. Y las entrevistas, por supuesto, quedan en el archivo de la web de la República. Ustedes las pueden revisar cuando quieran y tienen todo el verano para ir revisando todas las entrevistas que hacemos, que finalmente les van a llegar a formarse una opinión. Y esa es la intención. Estamos en este momento con el doctor César Bazán, candidato a senador con el número 12 nacional por el Partido Aprista Peruano. Él es abogado, notario, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, decano del Colegio de Notarios también, y está con nosotros esta mañana. Muchas gracias por estar acá. No, buenos días, Rosa María, muchas gracias por la invitación. Y empecemos por el problema administrativo. Sí. Su candidatura ha sido tachada. Sí. Ante el jurado hay un sector de compañeros apristas que no están de acuerdo porque usted ha sido supuestamente directamente designado y no elegido un militante un voto. Es parte de la cuota de la dirigencia, digamos, ¿no? Cosa que siempre se ha hecho, pero que ha sido impugnada. ¿Cómo van a salir de ese problema? Bueno, yo no formo parte del Partido Aprista. El candidato presidencial me llamó por teléfono y me preguntó
si podía participar, porque el Senado va a ser una institución muy importante y técnica jurídicamente. Entonces, aquellos que formaron parte de las elecciones, que se llenan ahí con el 80%, no estaban contentos porque querían que fuera el 100% de elegidos. Pero la ley, el reglamento y el propio estatuto del Partido Aprista señala que el 20% puede ser invitado. Y en este caso, prácticamente el único invitado soy yo, porque entre ellos se hicieron invitaciones de personas dentro del partido. Del partido. Ahora, usted ha sido afiliado en el pasado al Partido Sí, Aprista. anteriormente, Sí, claro sí, que sí. o sea, ¿y por qué no se reafilió? Porque, En esta última reafiliación, porque es la última, se acaban de reescribir. sí, en realidad no lo había considerado. Siempre hice mi vida de manera independiente. Mi trabajo partidario fue básicamente en la universidad. Después de eso tenemos que salir y trabajar y vivir de nuestro trabajo. Y por lo tanto me dediqué a eso. Pero usted ha sido afiliado joven, además. En la universidad. Claro, pero Sí, imagínese, sí. o sea, desde chiquillo fue aprista. Desde la universidad, porque un día visité el local de Alfonso Ugarte y subí al segundo piso, y en el segundo piso estaba una persona mayor de edad dictando una conferencia a un grupo de jóvenes. Y entonces me invitó a pasar, compañerito, pase. Tomé asiento y empecé a escucharlo. Y era Víctor Raúl Laya de la Torre. Entonces hablaba de temas históricos, de temas que no había yo escuchado en la universidad, ni siquiera en mi clase de historia. Del espacio-tiempo histórico, los conceptos de las civilizaciones truncas, y dentro de ellos la civilización inca, la civilización peruana, y eso me cautivó porque me dio una perspectiva distinta de aquellas cosas que yo he visto. Eso sería el año 73, 74. Claro. En época de gobierno militar. Claro. Sí. En plena dictadura. Y eso también, porque los universitarios en ese momento somos siempre... contestatarios, rebeldes. Contestatarios, además que era una dictadura. O sea, obviamente, o sea, usted participó activamente en las huelgas del 75 y del 76. Participamos activamente en todas las actividades que eran políticas y dentro de la facultad. Asumimos todos los cargos de representación que había en la facultad. ¿En qué universidad estaba usted? San Martín de Porres. Claro. Y ese fue el momento en el cual llenamos a nuestra facultad de grandes profesores, que San Marcos los jubilaba y nosotros les pedíamos que vayan a enseñar a San Martín. Y de ahí se formó la fama de la Facultad de Derecho de la San Martín de tener muy buenos profesores. Y mucho aprista. También, sí. Había libertad total, todos los grupos participaban. Mucho penalista, mucho aprista. En mi tiempo éramos más civilistas. Estaba el doctor José León Barandarán, estaba Jorge Eugenio Castañeda, estaba el doctor Mario Alzamora Valdés y muchas personalidades. Después, cuando entra el doctor Bramon a enseñar, entonces el prestigio del doctor Bramon fue derivando hacia el derecho penal. Así es. Muy bien. Y usted ha desarrollado todas estas actividades, sin embargo, siempre ha estado cercano al Partido Aprista. Sí, claro. Sí, mire, ¿Ha tenido algún puesto público durante sus dos gobiernos? No, nunca. ¿Ah, nunca? Nunca. Ningún cargo ni nada por el estilo. Cuando postulé para el Colegio de Notarios me decían, ¿usted es aprista? Sí, soy aprista. Cuando postulé para el Colegio de Abogados, ¿usted es aprista? Sí, soy aprista. O sea, eso no cambia nada, no me da ni me quita. Bueno, de repente sí le da, porque durante su mandato como decano organizó un evento de apoyo a Patricia Benavides. Esa cosa no fue de esa manera. A ver. Recordará usted que Pedro Castillo dio un mensaje dando su golpe de Estado. Bueno, eso sí, eso fue mucho antes. Sí. Mucho antes. Y nos reunimos todos los miembros de la Junta Directiva a trincherarnos en el colegio para evitar que la democracia se quebrara. Pasado un año y fracasado el golpe de Castillo, invitamos al presidente del Congreso, al jefe del Comando Conjunto, a los comandantes militares, que fueron los que en realidad decidieron en favor de la democracia, a recordar que ha pasado un año. Y asistió ese día la doctora Benavides. Es más, la doctora Benavides se acercó a saludar y ingresó. Y cuando ingresó tuvo una ovación muy grande. Doctor, estaba Jorge El Castillo, que era su abogado defensor, en primera fila con ella, la esposa de Alan García, varios abogados defensores de Alan García,
estaba todo el partido aprista ahí, y el acto era un acto de desagravio a Patricia Benavides. Estaba hasta la pestilencia afuera esperando con carteles. Pero no fue así, porque si... No le salió así. Es que no era así. Ya, pero salió así. Bueno, así lo quieren ver. Tampoco tengo inconveniente en que así se vea, Ya. porque ella también se enfrentó en ese momento a Pedro Castillo y lo hizo con la firmeza que un fiscal debía tener. O sea, usted apoya la causa de Patricia Benavides. Yo apoyo a la Patricia Benavides que se enfrentó a Pedro Castillo. A la que votó a Betsabe Revilla. Los demás actos son parte de su gestión que la historia juzgará. Esos son problemas de ella. Yo apoyo al fiscal de la Nación. Si hubiera sido otro fiscal de la Nación que se enfrentaba con Pedro Castillo y hacía lo que hizo, también lo hubiera apoyado. Ya, pero en la defensa del patrocinio del señor Jorge Castillo a Patricia Benavides, usted no tiene nada que ver. No, los abogados son libres de poder ejercer la defensa. ¿Pero no cree como que comprometió al partido aprista? Él. Sí, Jorge del Castillo. Seguramente porque es una figura dentro del partido aprista, claro que sí. Pero así como los abogados defendemos a una parte, también defendemos a la otra parte. Era una defensa política, ¿no? En ese momento se convirtió en político. Eso sí lo podemos ver y lo podemos juzgar a través de la historia. Se convirtió en actos que fueron políticos. Y justamente eso demostró que el sistema no estaba funcionando bien, porque la Junta Nacional de Justicia en ese momento también tomó una decisión política y no una decisión jurídica para suspender a la señora Benavides y después para destituirla, cosa que perdieron. La destitución de la señora Benavides para usted fue política. Sí, fue obvio, porque el proceso fue rápido, tan rápido no que... No fue tan rápido, pero no, es que destituir a la jueza, a la fiscal que investigaba a su hermana, no es para usted una falta... Ese es otro tema. No, ese fue el tema. No, el tema que estaba juzgando a la señora Benavides, en ese momento, en menos de 3 días, ya habían convocado a audiencia para la suspensión. Era un escándalo, ¿no? Sí, pero los procesos son como deben ser. ¿No se vulneró ningún plazo? No, sí se vulneraron plazos. ¿Ninguno? Sí, se vulneraron los plazos. Porque usted está defendiendo a Patricia Benavides. No estoy defendiendo a Patricia Benavides, estoy actuando como que en ese momento yo era el decano del Colegio de Abogados de Lima y por lo tanto tenía que ver el cumplimiento de todas las normas que corresponden. Entonces no importaba si la señora Benavides informaba o no informaba. Lo importante es que ya se sabía que había una decisión. ¿Qué le parece que el fiscal de la Nación interino haya desactivado todos los equipos especiales? En la Biblia está, por sus frutos los juzgaréis. Y estos casos especiales del Lavajato y de otras comisiones han pasado muchísimos años y no han tenido los resultados esperados. El de las víctimas de Dina Boluarte solo tenían 3 años, y estaban por acusar, y lo desactivaron también. Sí, pero eso no significa que cambie la situación. La situación jurídica sigue siendo exactamente la misma y los fiscales que se hagan cargo van a continuar en el momento en que estaban. Claro, pero eso pues usted imaginará que un fiscal nuevo, que entra a un nuevo expediente, se va a demorar sus meses o años en poder acusar, ¿no? Claro, pero mire dilatas completamente los procesos. Lo que pasa es que se desnaturaliza la situación. Estos grupos especiales son la excepción y no son la regla. Así es. Correcto, entonces debía haber 1, tal vez 2, y a lo mucho 3 comisiones que se estén encargando 4, de eso. Nada más. Sí, pero eran 4 que se creían permanentes, que se creían inamovibles, que se creían los dueños de la verdad. Y por lo tanto, eso no generaba la seguridad jurídica para aquellos que eran juzgados y para la sociedad. Pero eso de que se creían los dueños de la verdad, ¿no le parece una afirmación subjetiva? Pero no lo acaba de decir el señor Pérez. Ajá. Señor juez, ¿quiere usted pasar a la historia? Yo ya pasé a la historia. Condénelo. Bueno, es una defensa legal, ¿no? Pero no es jurídica. Ya, bueno, pero es una defensa legal. ¿Y quién es el fiscal? El fiscal es el defensor de la legalidad. Ese no es un argumento legal. Pero sí es un argumento propio de los fiscales. Los fiscales quieren condenas. No, y van a hacer lo que quieran. No. Los fiscales por quieren favor, condenas.
los fiscales lo que tienen que hacer, de acuerdo con la Constitución, es ser los titulares de la investigación y los defensores de la legalidad. Eso no significa que busquen condenas. Sí, tienen que acusan, buscar pues. lo que la ley... eso sí, Ya, es pues, parte de su tradición. si yo acuso, busco Sí. una condena. Claro, por supuesto. Entonces, Cuando llega el momento, claro. es el Estado propio de formular la acusación. El Tribunal Constitucional, en este próximo Senado, va a ser nombrado por el Senado, pero también destituido por el Senado por falta grave. ¿Usted cree que la conducta de este Tribunal Constitucional en algún momento va a ser susceptible, por lo menos por parte de ustedes, los apristas, de una revisión sobre los fallos que pueden ser prevaricadores o no? ¿O usted encuentra que han hecho todo muy bien? Hay que distinguir lo que es la falta en una falta funcional, que ese es el motivo por el cual podrían ser destituidos, y la diferencia de criterio en la interpretación de la norma. Por supuesto, siempre puede haber diferencia. Por eso. Entonces, si la persona ha cometido una falta, entonces sí es susceptible. Además, aclaremos, si me permite usted, esta parte. Aquellos que son los postulantes, los postula un partido político, pero una vez que es elegido, es Senado del Perú, senador del pueblo, y por lo tanto no hay que confundir a un senador que pertenezca a un partido para que éste tenga un mandato del partido. Hay que tener claro que todos aquellos que son elegidos en algún cargo, aún siendo presidente de la República, es el presidente del Perú y representa al Perú. El senador representa O sea, al cuando Senado. usted llegue al Senado va a actuar por la libre, es lo que le está diciendo a sus compañeros apristas. No. Lo que estoy diciendo es algo que no se ha hecho durante todo este tiempo por parte de los congresistas. O Los sea, ¿usted no congresistas, cree en la disciplina, compañero? yo creo que la disciplina parte del concepto interno de cada uno de hacer lo que es correcto. Si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Eso debe coincidir con lo que el partido piensa, porque todo el mundo debe pensar que estamos haciendo exactamente lo correcto. Si no, ¿para qué va con ese partido? Así es, pero si las cosas cambian y se empiezan a hacer cosas incorrectas, eso no quiere decir que las personas estén sujetos a mandato imperativo. O sea, usted está advirtiendo que puede durar poco en el partido aprista. Yo estoy advirtiendo que así como los miembros del Tribunal Constitucional señalaron en su oportunidad, una vez que somos elegidos, nosotros interpretamos la Constitución. Claro, pero no como les da la gana, como dice la Constitución. Si la Constitución dice que los congresistas no tienen, bajo ninguna consideración, iniciativa de gasto, ¿cómo puede una resolución del Tribunal Constitucional decir que sí tienen? No, definitivamente coincido con usted. Eso es prevaricato, pues. No tiene iniciativa de gasto, Ajá. porque esa iniciativa de gasto es lo que había en las constituciones anteriores y nos generaron muchísimos problemas. Claro, pero porque este los Tribunal presupuestos- Constitucional les ha dado iniciativa de gasto. Hay que hacer la interpretación correcta de ese tipo de normas. No, es que el problema es que ya no puedes hacer la interpretación correcta porque está oleado y sacramentado. Está oleado y sacramentado como está ahora, Sí, pero eso no quiere decir que todo va a continuar claro. Pero exactamente sobre igual. la conducta de los jueces, ¿no hay nada que revisar en el Senado? Siempre habrá algo que revisar para ver si es que ha habido un incumplimiento funcional o no ha habido un incumplimiento funcional. No lo veo muy seguro ¿De qué? de que los miembros del Tribunal Constitucional deberían ser destituidos Es que por no las puedo barbaridades adelantar que... criterio en este momento para decirle a usted si van a ser destituidos o no, porque después mañana me van a sacar en la cara diciendo, Claro. oiga, usted adelantó criterio, usted no tiene título moral para poder criticar. No, pero sí puedo decir tengo título político para poder criticar. Sí, pero el título moral es más importante. Preguntas del público. Pregunta a su invitado, ¿los cuellos blancos, no bancos, los cuellos blancos existen o no existen? Fue un caso que fue revelado justamente por investigaciones. Y entonces sí existieron, obviamente, contactos. Una pregunta de un fiscal supremo que dice, ¿qué quiere? ¿Quiere que lo dejen libre o que le bajen la pena? Oiga, todos somos abogados y entendemos a qué se está refiriendo con ese tipo de palabras. Bueno, sí y existieron. el actual fiscal de la Nación tiene sus llamaditas también. También Con por el eso. mismo. Todos tendrán que ser debidamente investigados. No, ya no, pues. Porque el fiscal de la Nación dice que ese caso no existe. Bueno, él dirá,
pero es él dentro de sus Y desactivó atribuciones. todos los equipos. Sí, él lo hará dentro de sus atribuciones, pero el Senado tiene sus propias atribuciones. Bueno, ya le archivaron todas las causas en el Congreso a Tomás Alaino Gálvez. Bueno, este es un Congreso unilateral. Vamos a ir a un Congreso bilateral en el cual hay funciones propias que se tienen que desarrollar. Y justamente esas son las bondades de la bicameralidad frente a las de la unicameralidad. Y hay que aprender a llevarse Claro, bien pero de acuerdo. este no es un Congreso como el de la Constitución del 79. La Cámara de Diputados está pintada. No, la Cámara de Diputados es una Cámara siempre política que tiene las facultades para poder No, pero proponer las le leyes, le mandan discutirlas. esta libreta y ustedes sacan este periódico porque pueden modificar cualquier iniciativa del Pero es diputado. que siempre fue así. Pero iba y volvía. Claro, y iba y los dos volvía. tenían iniciativa. Sí, claro, Claro, los dos tenían iniciativa. y las dos eran revisoras. Sí. Eso no, ahora es solamente el Senado es revisora y modificadora. Claro, pero todas esas cosas siempre se tendrán que ver, porque en materia de derecho todo cambia y evoluciona. Y si esa es una traba para el desarrollo del Perú, entonces tendrá que ser modificada. Muy bien. Muchísimas preguntas del público. Una más. Buenos días. Pregunta, ¿existen las leyes pro crimen? En realidad se ha establecido algunas leyes que algunos entienden que favorecen el crimen. Claro. Por ejemplo, hay una ley, anteriormente se abría un proceso, ¿no? Y se ordenaba la detención o no de una persona. Y se decía que si la pena privativa de la libertad era menor de 4 años, entonces no había lugar a la detención necesariamente. Sí podía ordenarse excepcionalmente. Pero eso se amplió, si no me equivoco, a 5 años. Y entonces eso sí me parece que no tiene una justificación ahí, porque lo que se quería es despoblar las cárceles, porque tenemos a mucha gente en las cárceles, pero que el Estado sea ineficiente no quiere decir que debemos libertad a todo el mundo. Mejor entonces derogamos el Código Penal. Así es, no tenemos cárceles. Y sacamos las cárceles, eso no tiene sentido. Lo que hay que hacer es hacer que las normas se cumplan para la seguridad de todos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor César Bazán, candidato al Senado con el número 12 por el partido aprista. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Pausa y regresamos con el siguiente candidato. Nadie se mueva. Y bueno, estamos con el señor Víctor Canales, candidato al Senado por el Frente de la Esperanza, el partido que lidera Fernando Olivera. Él es general en retiro del ejército peruano y lo pasaron al retiro hace relativamente poco tiempo, el 31 de diciembre del año 2024, efectivo desde el 1 de enero del año pasado. Tiene un año en la vida civil y ha decidido ser candidato. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señora Rosa María Palacios, por concederme este espacio en este programa informativo y de análisis que tú brillantemente diriges. Usted ascendió hasta general, pero es un hombre joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Cumplido 53 años. ¿Y lo pasaron al retiro a los 52 años? No, ya cumpliendo los 53, pero bueno, la edad no es lo que tiene que ver ahí, Claro. sino los años de servicio, ¿no? Claro. Y sí hay un tema de
arbitrariedad, Usted apeló a irregularidad. la resolución, leí ayer, Sí. porque lo pasaron al retiro junto con 17 generales por renovación de cuadros. Así es. Y usted alegó en su apelación que no había ningún argumento para tal renovación. Y usted venía de puestos muy importantes dentro del ejército peruano, con logros, resultados, etc. Pero su apelación no prosperó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dina Boluarte lo sacó? Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Claro, bueno, con relación a los recursos que he presentado ya se han cumplido los plazos y en la actualidad existe una demanda ya en el contencioso administrativo que está en curso y que seguramente el juez se sentenciará en su debido momento, ¿no? La señora Dina Boluarte me pasa al retiro quizás por temor a lo que yo conocía con referencia a lo que ocurrió el día 7 de diciembre del año 2022. Exactamente. Usted señaló que tenía conocimiento de que habían unos audios en Andahuaylas donde a personal jerárquico intermedio, no a los más altos, sino intermedio, se les dio órdenes directas de viva voz de Dina Boluarte diciéndoles que emplearan sus armas contra la población. ¿Usted se ratifica en esa información? Sí, me ratifico, definitivamente, pero no solamente en ello. Yo estuve como asesor militar en el piso 12, donde está lógicamente el despacho del ministro de Defensa, los viceministerios, los viceministros, el secretario general y bueno, todo el gabinete de asesores, ¿no? Y definitivamente ese día ocurrieron cosas que escapan de lo normal. Normalmente los días miércoles, y justo fue un día miércoles, el 7 de diciembre. Esto es el día del golpe. Exactamente. Los días miércoles, a las 15 horas después que sesiona el Consejo de Ministros, los comandantes generales más el jefe del Comando Conjunto se deben reunir con el ministro de Defensa todas las semanas, pero no lo hacen en la sede que está en el Campo Marte, en Jesús María, sino en el 6º piso del cuartel general que está ubicado en San Borja, porque es el lugar apropiado por la reserva de los temas militares que atañen a la seguridad nacional y que lógicamente se extreman todas las medidas de seguridad. ¿Qué ocurrió? Se cita a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto muy temprano, inusual, porque ni siquiera las puertas están abiertas y no está el personal completo. Pero yo presumo que si el ejército tiene algo de inteligencia, sabía que algo iba a pasar y necesitaban inmediatamente reunirse. Bueno, cuando hablo de los comandantes generales, hablo del comandante general de la Fuerza Aérea, Claro, Marina, Ejército. Sí, probablemente el general Córdoba sabía algo. Es por eso que quizás solicitó su renuncia, que presumo yo ha sido más que todo presionado por el entonces ministro de Defensa, general Bobbio Rosas. Usted ha dicho que el general Bobbio le hizo creer, que esa es la hipótesis que usted tiene, que el general Bobbio le hizo creer a Castillo que contaban con el respaldo de la Fuerza Armada. Sí. Usted tiene esa hipótesis, pero no la ha podido probar hasta ahora. El general Bobbio ha dicho que jamás habló del tema con Castillo. Pero el general Bobbio miente. Miente desde el momento en que dice de que en su despacho nunca estuvo el general Ojeda Parra, que en ese entonces era jefe de Estado Mayor general del Ejército, pero luego lo designaron como comandante general del Ejército y posteriormente, recientemente acaba de salir como jefe del Comando Conjunto. Entonces, ¿cómo es que obtuvo esos cargos? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué es lo que usted presume que pasó ese día? ¿Había un apoyo del Ejército a Castillo o nunca hubo ese apoyo? No. El Ejército, bueno, las instituciones armadas no apoyan a estos temas golpistas ni nada de ello. Eso fue lo que pasó. Sí. ¿Y qué es lo que podría poner en peligro a Dina Boluarte? Su conducta posterior, entonces. No. Ahí hubieron reuniones previas y personajes que están muy vinculados con ella, como por ejemplo el general Romero Bombancel, que también se encontraba ahí, el general Chávez Cresta, que el general Bobbio ha declarado que fue simplemente asesorarlo, ¿no? Por la experiencia de haber sido ministro, de haber sido jefe de INDECI y otras cosas más, y que quizás también le propuso el cargo de ser director general del CAEN, lo cual es falso. No fue así. No fue. O sea, ¿usted cree que había un grupo de generales que estaban conspirando para poner a Dina Boluarte en el poder?
Definitivamente que sí, porque... Esa es su hipótesis. Claro, porque yo tengo en mi celular un mensaje WhatsApp donde el general Chávez Cresta, que no me va a dejar mentir, me envía ya cuando la señora Dina Boluarte asume El cargo. la juramentación, el cargo como presidenta, ¿no?, de la República, y él, sin ser funcionario público, sin ser como un civil como yo, Así un es. militar en situación De de retiro. retiro, me llama y prácticamente me ordena, me dice que el jefe del Comando Conjunto, el entonces general Gómez de la Torre, se comunique urgente con la presidenta de la República. Y a lo cual yo le dije, le envié el teléfono del ayudante, porque bueno, el ayudante es el que debe hacer ese trabajo, no yo, Claro. porque yo solamente era un asesor militar. Sin embargo, él insistía. Bueno, me logré comunicar con el general Gómez de la Torre. El general Gómez de la Torre me dijo, yo ya hablé con la presidenta. Pero Chávez Cresta, muy desesperado, quería estar seguro de que esto había ocurrido y me envía el teléfono de contacto del señor Morgan Quero. Claro. Entonces se podía presumir que Morgan Quero Era el asesor directo. ¿Pero qué era lo que querían hablar? Eso habría que investigar. Bueno, porque sí. las Fuerzas Armadas respaldaron a Dina Boluarte siempre, desde el primer minuto. No respaldaron a Castillo. Definitivamente que eso ocurrió. Entonces, ¿cuál es lo que trato de entender es cuál es lo irregular? ¿Dónde está la irregularidad para usted? Bueno, en principio lo que hemos manifestado hace un momento, de que le hicieron creer al señor Pedro Castillo Claro. de que cometa el Pero grave ese- error. Claro, pero ese es Ese es- obvio. Ya, ok. Sí. A Dina Boluarte la respaldaron siempre. ¿Cuál es el problema? O sea, Pero es que las ¿Por Fuerzas qué? Armadas no respaldan un gobierno. No, Las Fuerzas Armadas respaldan al el Estado de Derecho. Ya, pues, pero ella representa el Estado de Derecho en ese momento. Pero ella era parte de una plancha presidencial que ya estaba contaminada, que viene Claro. con una serie de cuestionamientos. ¿Y por esa razón usted cree que lo pasan al retiro? No creo. Tengo información también de que ya habían consignas de la señora Dina Boluarte pasando por Chávez Cresta, presionando al comandante general. Inclusive buscaban pasarme al retiro el primer año, lo cual es ilegal. A mí me pasó al retiro sin haber cumplido 2 años. Como general. Como general, porque recién uno ingresa a un proceso de análisis para, en este caso, los oficiales que califiquen Claro. para Pero la renovación del cuadro. lo que- no se analizó Claro, el tema de las órdenes en Andahuaylas me parece mucho más importante. Sí. Pero el tema del golpe, no veo dónde está ahí la falta ni de Dina Boluarte ni de los generales. Bueno, habría que investigar un poco más. Bueno. Sí. Tenemos preguntas del público. Adelante, por favor. ¿Qué piensa de los ex militares o ex policías doble sueldo? Esa es una buena pregunta. ¿Hará algo para arreglar esto? Gracias. Me parece una total sinvergüencería. Y ya sabemos los nombres de estos 5 señores que, bueno, no contentos con haber comandado sus instituciones, algunos han llegado a ser jefe del comando conjunto y que, bueno, han gozado de muchos privilegios como militares y que cuyas, inclusive, gestiones de comando y liderazgo no han sido totalmente transparentes y honestas. No quiero andar un poco mucho de esto porque ¿no? Lo que yo haría el primer día es presentar el proyecto de ley para que se derogue esta doble percepción que ocasiona un gasto, Claro, un gasto el adicional. tema acá es que no es que no puedan recibir una pensión, es que tenían tope. Cuando tú trabajabas para el Estado, Sí. a la pensión le ponían un tope bajito. Así es. ¿Ya? Y tú escogías el sueldo del Estado, sobre todo si eras congresista. Claro, había ¿ya? un tope, me parece, de 15.000 soles Claro. y que normalmente estaba asociado con los temas de docencia. Claro, había Sí, un tope, sí. ¿ya? Pero a ellos les han quitado el tope. Así es. Esa es la diferencia. Y la gente, y sale el señor Montoya a decir, yo no recibo doble sueldo porque una cosa es mi sueldo, otra cosa es mi pensión, que me la he ganado con mis 40 años de servicio. Claro que se la ha ganado. Pero cuando tú recibías las dos antes, tenías un tope. Y esta norma, claro, no se aplica para alguien de un grado menor
que está en un ministerio, en una municipalidad, trabajando en una dirección. Claro. Pero en el caso de un congresista que gana 38.000, 40.000 soles, si hay bono, si no hay bono, Es un exceso. Definitivamente es un exceso, y si yo he decidido postular, candidatear para ocupar un escaño, entonces voy a recibir un pago, ¿no? Porque Claro. yo tengo que, definitivamente por un tema ético, decir, bueno, este dinero de la caja Claro. de pensión... no ¿cuánto recibe un general de pensión hoy? un jubilado Sí. está entre los 10.000 soles. 10.000, me Es- dijeron 11.000, me dijeron hace poco. Con Le soy descuento. sincero, no lo he revisado, pero puede que esté en ¿Cómo? 11.000. ¿No está recibiendo su pensión? No reviso la boleta, si yo simplemente... Se le entrega a su esposa. No, no, Como hacen todos los militares. A ver qué haces no. con esto, hijita. No, es 11.000. Es 11.000. 11.000. Sí, 11.000 soles. sí. Es Que que no es- hay descuentos también. Claro, no está Sí. mal. Es una caja, Es- muy bien, es todos son un- felices. Claro, es un pero- dinero considerable para poder vivir bien. Claro, Una vida de digamos, jubilación. una persona que ha trabajado en la ley 1990 recibe 600 soles, ¿no? Así es. Hay mucha diferencia. Bueno, lo mismo debería ocurrir entonces también con el personal subalterno, como los técnicos y suboficiales que alcanzan también sus máximos grados, deberían tener también una Pero equivalencia. El problema es que del mismo cuero salen todas las correas, ¿no? Y la pensión sale del tesoro público. Exactamente, No- y es el erario el que se ve perjudicado. Exactamente, no necesariamente los descuentos, porque los descuentos no alcanzan para pagar a toda la masa de jubilados que hay. Que es enorme. Y Sí. menos con eso. ¿Y qué pasa? Los tienen muy arriba en pensiones porque finalmente son las Fuerzas Armadas. Y los demócratas saben que si no los tienes contentos vas a tener problemas. Ya lo hemos visto. Sí. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, no es que usted va a entrar al Congreso y va a derogar la ley. Si lo hace va a tener problemas con No sus impo- propios colegas. No importan los problemas, importa el Perú, importan los peruanos más vulnerables, los niños anémicos, la gente que Lo sufre de vimos todo. en la calle. Sí. La protesta del 15 de octubre fue herido. Usted Así entró a es. ayudar a una señora que se había caído, una señora mayor de 65 años, y usted mismo criticó a Gerí por la forma en la que había manejado la protesta, porque decía, han cerrado todas las calles laterales de Avenida Abancay y nos han gaseado. Y usted estaba allá adentro. Así es, estaba adentro, al igual que, haciendo uso, pleno uso de mi derecho como ciudadano, ¿no? Por De primera protestar. vez en su vida, además, Pues probablemente. lógico, claro, sí, es así. Y ¿Cómo vio, no solamente cómo vio estaba... la represión desde el otro lado? fue- desde el fue- lado de los civiles. Fue un exceso, porque no solamente he ido a la marcha del 15 de octubre, he ido a otras marchas, y bueno, la primera marcha que fui, yo iba pues lógicamente preocupado, algo asustado, porque son personas que yo no conozco, y pensaba y tenía ese falso concepto, no, pues seguramente algún partido de izquierda, comunistas, terroristas, los están enviando a perturbar, Así- pero no era así. Así lo formaron. No era así. En realidad lo que he visto es mucha angustia, mucha desesperación de personas humildes que con nada de dinero hacen sus carteles para poder hacer escuchar su voz, que nunca es escuchada. Entonces eso es lo que he visto, personas nobles, desprendidas, y qué irónico de la vida, o qué contradictorio. Justo esas personas son las que buscan que el Perú esté en una mejor posición para todos los peruanos. Ahora, con relación a lo que sucedió el 15 de octubre, definitivamente hubo un exceso, porque no había Nadie estaba personas que sean una amenaza a un objetivo ni militar ni policial. A usted ha dicho Había- también que hay gente que a usted le consta Sí, he visto personas que se mete de las que fuerzas han- del orden que con han salido- avellanas sí, a disparar haciendo creer que son manifestantes. así es. para justificar la entraban agresión. y salían por las mismas rejas donde se encontraban las concentraciones de De la policía policía. O antimotines. sea, usted se dio cuenta al toque. Usted es un oficial, dijo, Sí, esto es armado. inclusive una operación de engaño, porque a lo largo de un lado de toda la avenida Bancay, lo que había eran oficiales del grado de policías, del grado de mayor, comandantes, desprotegidos con birrete. Entonces, acá no va a pasar nada, no va a haber represión. Y del otro lado de la acera, ya pegado hacia el Congreso, lo que existía eran algunos efectivos policiales como de tránsito, Claro. y se vivía una especie
parecía una comparsa Claro. de carnaval, porque habían niños, Estaba habían todo jóvenes, bien. modelos, artistas. Y de repente. Y de repente, de un momento a otro, todo cambió. Pero sí hubo algo que me llamó mucho la atención, fue de que ingresaron unas 200 personas con banderas nuevas que decía Nuevecitas. Partido Comunista Peruano y La Voz del Martillo. Entraron, primero se pararon frente al Congreso y como que a alguna señal se retiraron. Y nadie los detuvo, nadie les dijo nada y se fueron. Y de ahí recién empezó todo esto que Bueno, usted es un ocasionó. oficial del ejército que ha trabajado en el BRAEM, sabe lo que es una operación de engaño, ¿no? Los entrenan para eso. Definitivamente a lo largo de toda mi vida sé lo que es la táctica y la estrategia militar. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte. Ha sido el general Víctor Canales, ahora candidato al Senado por el Frente de la Esperanza que lidera el señor Fernando Olivera. Buena suerte Muchas gracias y a estaremos usted. nuevamente conversando en algún momento. Muchas gracias a usted. Y nos queda nuestra última invitada. No se mueva, por favor. Pausa y regresamos. Bien, estamos con Beatriz Mejía Mori, candidata a senadora también por Fe en el Perú, el partido de Álvaro Paz de la Barra, que ha estado con nosotros en este programa también. Ella no es nueva en la política, tiene muchos años en esto, ha postulado otras veces, estábamos conversando, tiene campañas anteriores, pero no ha llegado a ser nunca congresista, ¿verdad? No, Nunca. no, pero y yo he estado en política cívica, ¿no? Porque nunca he desempeñado un cargo público de elección popular, digamos. Y he tenido cargos públicos, pero técnicos, ¿no? Técnicos y he llegado al nivel más alto de la administración pública técnicamente. Pero eso a cargos a los cuales he accedido por concurso y no tienen nada que ver con la política. ¿Cuáles cargos ha tenido en el sector público? para recordar? Directora de capacitación del Poder Judicial, directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, directora general de la Academia de la Magistratura. Pero ya está en el sector privado. hace mucho tiempo. Consultora de una serie de organismos del Estado desde hace, pues, 30 y tantos años, ¿no? Usted es una persona que en la biografía que me mandó, yo ya conocía mucha de su biografía, remarca que tiene una pelea, una batalla cultural contra los objetivos de Naciones Unidas, contra lo que llaman la agenda global. ¿Por qué? ¿Por qué teme tanto? Porque conozco lo que significa y porque además he podido comprobar en el camino, tú sabes que yo soy investigadora, aparte de ser abogada soy investigadora, o sea, tengo una metodología de trabajo en todo lo que hago, siguiendo un proceso muy serio de investigación. Entonces, la Agenda 2030, que se postula, tú lees los 17 objetivos y todos son lindos. Son Entonces, muy tú dices, buenos. ¿quién se opone a esto? Así es. Hambre cero, ¿no? Eliminar la Más- pobreza en el mundo. O sea, hay que estar loco para oponerse a eso. Claro. Pero cuando tú ves los programas y políticas que son lo contrario a lo que postulan estos objetivos, Por ejemplo, tú dices hambre cero y están propiciando el hambre en el mundo en este momento, ¿Cómo con una así? serie de antipolíticas. A eso voy, Rosa María, que en el Perú, o sea, 150 países en la ONU
se reúnen para propiciar el hambre en el mundo. No, no, no. O sea, acá hay un tema que, bueno, la mayor parte de la población peruana no está enterada de esto. Los medios de comunicación no hablan de esto. Yo te felicito que me estés tratando este tema. Pero para mucha gente es inentendible este asunto. Sí, para mí también. Por eso se lo pregunto. Por la información tan escasa que hay sobre esto y que tú accedes a esto por las vías digitales, no accedes por las vías formales de comunicación. Bueno, la vía digital es una vía formal. No, sí, me refiero a las vías convencionales, la televisión, los periódicos, las Bueno, revistas. es que Naciones Unidas tiene 17 objetivos que se deslindan, desglosan en una serie de subobjetivos. Sí. Fíjese, usted es evangélica, yo soy católica. El Vaticano Ambas está... somos cristianas. Sí, pero digamos, los evangélicos tienen una cosa mucho más enloquecida contra el multilateralismo en general. No, nada que ver. Sí, por la agenda global. Y No, esa no. es parte de Los la teoría. evangélicos ni saben esto. No, sí, varios son los que están en la onda de la batalla cultural contra la Con agenda relación 2030. al tema de ideología de género, la promoción Claro. del aborto, esas cosas que son groseramente contrarias al cristianismo, Claro. esas son las cosas que cuestionan. Claro. Pero el resto de cosas las desconocen Ah, ya. porque hay un plan de desinformación de la ciudadanía de Orquestado- todo el mundo. Orquestado por las Naciones Unidas. No, no, no. No. Las Naciones Unidas es un organismo internacional que Ya. es una plataforma de uso de quienes están detrás. Claro. O sea, hay, digamos, grupos económicos de interés que manejan la economía del mundo y que instrumentalizan la ONU y sus organismos especializados. Tan es así que, por ejemplo, la imposición del sistema contraeducativo que se aplica en el Perú y en todos los países El donde se han sistema dejado contraeducativo. ¿Qué es viene eso? de UNESCO. UNESCO era una de las organizaciones maravillosas Ya, de donde, escúcheme. donde han salido los mejores documentos educativos para los niños del mundo y que ahora se ha volteado al revés. Por la Agenda Contraeducativa. 2030. Ya, ¿qué es contraeducativo? Lo que va en contra de lo que es los principios y valores y la estructura de conocimientos y de formación integral de un niño para que llegue a ser un hombre o una mujer de bien. Ya. Eso es Ya, tan pero importante que escúcheme, ahora se hace al revés. ¿Usted cree que en el Ministerio de Educación, cuando Jaime Saavedra aprueba toda la información... Les habían lavado el cerebro a todos. Ah, les ha Yo lavado el estaba cerebro. con la directora de Educación Básica Regular en un debate ¿No aquí, cree que más bien aquí en la República. a la que le lavaron el cerebro fue usted? No, a mí nadie me lavó el cerebro. Mira, yo me di cuenta de esto porque a mí Pues me dicen, todo lo demás. ¿cómo te diste cuenta de esto? Una noche yo cojo el diario, estoy revisando el periódico y veo una nota y del Ministerio de Educación y que se habían reunido con unos grupos determinados y que seguían adelante con un programa. Y mira, 11:30 de la noche, entro a la página web del Ministerio de Educación y me quedo espantada de ver los contenidos contraeducativos que ya venían aplicando. Y que Por era ejemplo, el currículo nacional y todos los el currículum libros. no dice nada malo ni nada contra la educación. ¿Qué ¿Tú lo encuentra? has leído, Rosa María? Absolutamente todo. Ah, no, ya. Mira, Todo. te comprometo a un debate no vale porque- sobre currículo nacional en un espacio académico para que tú y yo discutamos. Pero por qué. sería bueno que discutan educadores, ¿no? No, pero escúchame, pues yo soy presidente del Instituto Educando para el Bien, Educa Bien, y me he metido en el tema desde el año 2016 por la preocupación de lo que están haciendo con la niñez de nuestro país, con los niños y adolescentes, Mire, los están destruyendo, El Rosa principal María. problema de los niños del país es que sus colegios no tienen agua ni desagüe. También. Hablarles de eso sexo también. está muy bien. No es solamente sexo. Para que los niños no sean violados en sus Pero, casas Rosa María, por sus familiares. nosotros no solamente estamos en contra de la ideología de género. En el currículo nacional hay globalismo. Globalismo, ahí tiene, pues. Como ideología política. Bueno, el multilateralismo es algo muy bueno. Como ideología política, ¿Qué es el donde globalismo? los niños aprenden que ellos son ciudadanos del mundo y que no tienen concepto de nación ni de patria. Por eso ya no les enseñan historia del Perú, no les enseñan historia universal, geografía del Perú, geografía ¿De universal. dónde saca esto? Esos cursos han desaparecido, Rosa No, María. se llama personal social. No, personal social tiene 3, 4 conceptos de 2 por medio que no le permite a un chico que sale de quinto y secundaria tener el espectro cognitivo ¿No le parece para un poco ubicarse en el contexto parano- social del Perú y del mundo. Disculpe, ¿no le parece Esa un es la poco- realidad. Un poco paranoico todo eso. No es paranoico. Más bien, a mí me parece cómo han podido tejer esta desinformación para que gente tan inteligente como tú, tan bien preparada, con tan buen criterio que tienes para todo, que yo te ando poniendo like en todas tus presentaciones, esté tan desinformada de esto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo, o sea, yo me he estudiado el currículo nacional y he llegado a, por ejemplo, 300 padres católicos en la iglesia de San Francisco de Borja y les he hecho un cuadrito
paralelo de lo que postula la ideología de género y lo que dice la Biblia al respecto. Y tú ves que es exactamente lo contrario. Un padre, cuando llegamos al final, me queda mirando, católico él, y me dice, esto es satanismo, doctora. Usted lo ha dicho. Esto es una herramienta de predicación del satanismo. Estamos ante un caso de una reingeniería social del bien hacia el mal, o sea, para que las sociedades del mundo adopten conceptos anticristianos como parte de la vida social, como que para que la gente lo vaya aceptando como lo más normal. Y esto no es paranoia, mi querida Rosa María. Este es nuestro deber, nuestra responsabilidad como las personas que leemos un poquito más y que nos damos cuenta de las cosas, de ser conductoras de la vida de nuestra nación. Tenemos esa responsabilidad cuando me dicen, ¿por qué te has metido ahora a postular al Senado Nacional, que implica convocar una votación a nivel nacional? Es una misión política, digamos, ¿no? Es una responsabilidad moral. O sea, tú has visto, te he escuchado atentamente en la mañana hablar todos los dislates y las barbaridades que vienen haciendo en el Congreso. Gente que no tiene formación para legislar, gente que no tiene formación para gobernar, y mucha gente que ya está pasada de años y que yo aprecio a la gente pasada de años que conserva su capacidad cognitiva y su lucidez volitiva, o sea, el control de su voluntad, pero no cuando ya tú tienes determinada edad y crees que puedes hacer lo que te da la gana porque eres mayor de edad y todo el mundo te tiene que aguantar. O sea, lo que acaba de hacer Rospigliosi a mí me parece sorprendente. Ahí hay delito de abuso de autoridad, de incumplimiento de deberes de función. Hay además... Abocamiento indebido. Bueno, el tema es que se ha interferido en una sesión judicial que no sé cómo los vocales le han permitido, porque no deberían haberle permitido. Si yo quiero intervenir en esa, no siendo un tercero, la sala te saca. Lógico. Te saca. ¿Cómo lo han permitido? Porque está abusando de la autoridad que tiene, porque los jueces tienen miedo, que están sacando fiscales y jueces a diestra y siniestra, porque no les gusta su cara, me sacan a mí si yo lo saco a este señor de la audiencia. Preguntas del público. Pregunta del público. ¿Está a favor de interrumpir el embarazo de una menor por caso de abuso sexual? Yo estoy a favor de que el médico decida conforme al Código Penal el aborto terapéutico. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay otra más? No, no hay ninguna más. Sí, hay otra más. ¿Cuál es la posición de Beatriz Mejía respecto al asesinato de adolescentes en el año 2022 y 2023 en el marco de las protestas del sur del país a mano de la policía y las Fuerzas Armadas? Muy buena pregunta. Le agradezco la pregunta porque he publicado varios artículos en el Diario Expreso. Yo tengo mi columna los días jueves sobre este tema. Y el primer artículo que hice fue cuando el señor Castillo fue encarcelado el 7 de diciembre de 2022. El siguiente jueves, mi artículo empezó a tratar estos temas de la absoluta falta de tipicidad penal de los delitos que le estaban imputando. No porque estuviera defendiendo al señor Castillo, porque estaba defendiendo el orden constitucional y el Estado de Derecho, el principio de respeto de las normas que atañen con el orden democrático, que es lo que se había violado flagrantemente. El uso de la Fiscalía de la Nación con fines políticos. O sea, una comparsa de corrupción espantosa que yo he escuchado acá al doctor César Bazán, me ha quedado sorprendida que con toda la experiencia que tiene puede estar apadrinando esto. O sea, me parece esto incalificable, ¿no? Bueno. Y la matanza que se ha hecho, no solamente de jóvenes, de niños y de personas mayores que estaban pasando por ahí. Eso ha sido un genocidio de personas por razones políticas. Hemos visto congresistas que han querido penalizar la protesta social, o sea, criminalizarla, ponerle una condena porque sales con una pancarta y decir que no estás de acuerdo con una medida gubernamental. Eso ¿a qué niveles hemos llegado? Por eso voy al Senado, Rosa María, porque no podemos permitir esta barbarie legislativa. Tenemos que construir nación, tenemos que hacer que el poder legislativo vuelva a ser un poder legislativo que represente los intereses del pueblo, que legisle a favor de la nación y no a favor de intereses de grupo. Necesitamos a alguien que nos defienda en el Senado, que nos defienda en diputados y que gente que deje la comodidad de su oficina, de lo que está haciendo para dar un paso adelante. Yo me saco el sombrero por esas personas y bienvenidos, los que no tienen interés ni en el sueldo, ni en formar parte de redes de corrupción, sino de luchar contra ellos. Bienvenidos. A eso voy, Rosa María. Una pregunta más y nos vamos. A ver, si es que hay. ¿Tenemos una más? Sí, pregunta. ¿Qué opina el candidato Paz de la Barra de sus antecedentes de violencia familiar? Que es su candidato presidencial. ¿Qué opina él o qué opino yo de él? ¿Qué opina usted de él? Bueno, yo no he visto que tenga ninguna denuncia él por violencia familiar. No, no la tiene, pero tuvo un incidente, digamos, que llegó a la comisaría. Que lamentablemente
ha llegado a los periódicos porque los dos son personas públicas. Exacto. Porque yo no sé, la mayor parte de personas que hemos estado casadas alguna vez hemos tenido un pleito y no saltado a los periódicos porque no éramos personas tan públicas, ¿no? Claro. Pero una persona que está metida como conductora de televisión, como es Sofía, no es un personaje muy lindo, entonces es flor de noticias. Claro. Pero que él haya cometido actos de violencia no está ni denunciado por eso. Y una cosa muy importante, él ha sido alcalde de La Molina, no tiene un solo cuestionamiento por corrupción. Y siendo una persona joven, porque tiene 42 años, es un mérito en este país. O sea, ya ser honesto es mérito. Por supuesto, es un mérito. A eso hemos llegado. Hemos llegado Antes a era eso. una cuestión que estaba dada. Rosa Todos María, éramos honestos. Cuando yo entré a trabajar al Poder Judicial en 1977, el juez corrupto tú lo conocías. Sabías su nombre, sus modalidades. Era 1 o 2 jueces. Ahora tienes que buscar a los honestos. O sea, tú dices, ese es el honesto. Y te alegras cuando tu causa llega a ese juzgado. Bueno, porque es honesto y sabe derecho. ¿Te das cuenta? Claro. Tenemos que trabajar para que todos los jueces y fiscales sean los honestos. Claro. Y que más bien sea la excepción cualquier tipo de corrupción y que el sistema sea capaz de sacarlo de inmediato por la participación de la ciudadanía. Ahora, usted está en contra de que haya mucho viejo en el Congreso, ¿no? Porque ya no están bien. No, yo estoy en contra. No, yo no tengo 15 años. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos años tiene? Pero me refiero a que el tema es, si tú conservas tu Sí, claro. capacidad cognitiva, estás lúcido y sobre todo controlas tu voluntad en los actos de gobierno, en los actos legislativos, entonces puedes tener 100. Es lo que yo le decía, me entrevistó en Nativa TV y le digo, a ver, entrevisten a mi mamá, tiene 92 años, Está muy está bien. lúcida, Perfecto. su voz es de una muchacha. Llama y le dice, señorita, soy bisabuela, le dice, se molesta. Pero el tema ¿Pero cuántos es... años tiene usted? Yo tengo 69 años, yo no Ah, tengo ya, ningún no, problema no de está tan decirlo. mal, no está Pueden tan- entrar a mi registro. Yo tengo 69 años. Claro, no parezco, no tengo una sola arruga, nunca me he jalado nada y no lo voy a hacer porque yo tengo mucho respeto por las canas y mucho respeto por las arrugas. El pelo sí me lo pinto, sí tengo canas, sí me lo pinto, pero... Ya Soy está. transparente. Si algo no me pueden a mí objetar, es que yo digo la verdad. Y voy al Congreso, al Senado de la República, a decirle al país la verdad y a defender la verdad en bien del pueblo del Perú. Muy bien, muchísimas gracias por Gracias, haber estado Rosa con María. nosotros nuevamente, porque no es la primera vez, Sí. y en una campaña más. Mucha Gracias. suerte a todos los candidatos. Nos tenemos que despedir ya sin más. Recordarles 3 cosas, no se mueva por favor. No se olviden de darle like al programa. Tengo que insistir en esto mucho porque si no mi productora me mira con una cara horrible cuando termine el programa. Es la forma de que el algoritmo no nos separe. Si ustedes le dan like al programa, el algoritmo hace que ustedes vuelvan a ver el programa. Y también, por supuesto, tienen que compartir este programa. No todo el mundo está viendo por streaming candidatos. Guárdenlos para que después los puedan revisar. Y suscríbanse a todas las redes de la República, porque cuando se suscriben el contenido les llega inmediatamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana con otro programa. Hasta pronto.